Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios me lo bendiga grande y abundantemente. Hoy jueves profético, culto de recarga, culto profético. En esta hora vamos a estar saludando a todos aquellos hermanos de Iglesia Familia Benecer Candelaria en Cartagena, Luluaco, Buenaventura y prontamente en San Antonio Sucre. Vamos a estar dando una porción de la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Vamos primeramente a estar orando para que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control de todo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, bendito Rey, te damos gracias, Señor, porque sabemos, mi Rey, de que antes que nosotros tuviéramos, ya tú estabas antes que nosotros, mi Rey, esperando, bendito Rey, para guiarnos, Señor, a través de tu preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, mira tu pueblo, mira mi corazón, Padre de la gloria, examíname, Padre Santo, perdóname todos mis pecados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y los pecados de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, toma control de esta palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, fluyendo, bendito Rey, dándonos luz, Señor. Ayudándonos, Señor, en este caminar contigo, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre amado, porque sabemos, mi Rey, que tú nos amas grande y abundantemente, Señor. Con ese amor fraternal, Padre Santo. Con ese amor verdadero, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Dice así la preciosa palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Aleluya. El tema de hoy es la importancia de permanecer unido a Jesús. El título: Juntos y revueltos. Hay 4 actores en esta pequeña obra. El primer actor de esta pequeña obra es el Padre, que es el labrador, que es el que se encarga de arar la tierra, es el que se encarga de trabajar la tierra para sembrar semillas, ¿verdad? Y cuidarla para que a su tiempo esta semilla dé sus frutos. El segundo actor de esta pequeña obra es Cristo, que es la vid. El tercer actor de esta pequeña obra es los discípulos, que son las ramas. Y el cuarto actor de esta pequeña obra son los que no permanecen en Cristo, que son aquellas ramas que son inútiles por no permanecer en la vid. Te estoy invitando, mis queridos hermanos, a que permanezcas en la vid verdadera. Esa vid verdadera es representación de Cristo,
como lo dice su palabra. Cristo es la vid verdadera, en Él hay vida y vida en abundancia. Por eso tú y yo no podemos separarnos de ese árbol que da vida, de ese árbol que hace que esas hojas permanezcan rebeldecidas, hacen que esas ramas permanezcan rebeldecidas y hermosas, ¿verdad? Por eso te invito a ti, mi querido hermano, y visita que me escucha, que permanezca en la vid verdadera, en Cristo Jesús. Hoy te hago la invitación para que tú y tu casa permanezcan en esa vid, para que obtengan la vida eterna, todos ustedes. Les hago esa invitación. Hay 3 pasos fundamentales para permanecer unidos a Jesús. 3 pasos fundamentales para permanecer unidos a Jesús. El primer paso es ser limpio por su palabra. Eso lo encontramos en el versículo del 1 al 3. Vamos a estar orando nuevamente para que el Señor nos pueda ir dándonos luz, para que el Señor pueda enseñándonos a través de su palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí la palabra nos está enseñando, mis queridos hermanos, de que tú y yo no tenemos excusas delante del Padre. ¿Por qué? Porque ya tú y yo hemos escuchado muchas palabras del Señor. Y aquí la palabra nos está enseñando de que por escuchar, por oír su palabra, ¿verdad? Hemos sido limpios, hemos estado limpiados. O sea, cada vez que tú y yo escuchamos un mensaje, cada vez que tú y yo llegamos a la presencia del Padre, ¿verdad? Él nos limpia a través de su preciosa palabra, porque la palabra de Dios es la que nos da vida. La palabra de Dios es la que santifica al hombre. La palabra de Dios es la que nos renueva cada día, es la que nos da esa fe para que nosotros podamos permanecer en la vid que es Cristo Jesús. Por eso yo te hago esa invitación, mis queridos hermanos, y a ti visita que me escucha, de que no sé qué tiempo desde qué tiempo estás escuchando palabra de Dios, pero hoy el Señor te está diciendo que por medio de esa palabra que tú y yo hemos escuchado, es que somos limpiados. Tú y yo somos limpiados. Estuve investigando la palabra limpio y me enseñaba de que no tiene manchas o suciedad, que está lavado, puro, incontaminado, despejado, libre, que no tiene mezcla de otras cosas. O sea, investigando esta palabra y enseñándome qué significa que es estar limpio, no tener ninguna mancha, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros nos bañamos, nos limpiamos, ¿verdad? De cualquier cosa que está en nuestro cuerpo. Así hace la palabra de Dios en nuestra vida. Así hace la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. O sea, cada vez que tú y yo escuchamos una palabra, nos limpia, nos renueva, ¿verdad? Nos redime. Y recordándome el Señor, me traía memoria y me decía, hija, ¿cómo tú llegaste a mi presencia el primer día que tú viniste a mí? Y el Señor empezó a recordarme la condición en la cual yo llegué a los pies de Él. Y me decía, y también recuérdaselo a mi pueblo, porque mucho de mi pueblo se le ha olvidado la condición en la cual llegaron a mi presencia. Y el Señor me recordaba y me decía de que muchos de nosotros, antes de llegar a Él, llegamos a la presencia de Él muy delgados, ¿verdad? Muchos de nosotros. Llegamos subidos de pesos, ¿verdad? Que hubieron mucha gente que se burlaban de aquellas personas, ¿verdad? Que llegaron a la presencia de Dios con un peso muy elevado. Entonces, ahora
mira tu condición, cómo el Señor, a medida de que tú has venido escuchando su palabra, Él ha venido limpiándote, ¿verdad? Él está haciendo un trabajo, o sea, el Padre Jehová de los ejércitos, está haciendo un trabajo en tu vida y en mi vida, en tu corazón y en mi corazón, porque el Padre es que se encarga, ¿verdad?, de trabajar la tierra. O sea, Dios está trabajando en tu corazón y en mi corazón. También me recordaba el Señor de que muchos de nosotros, ¿verdad?, llegamos en mal estado delante de su presencia. Muchos de nosotros llegamos derrotados, fracasados, destruidos por un vicio, ¿verdad?, sin aliento de vivir, enfermos del alma. Pero, ¿por qué enfermos del alma? Porque por el pecado. O sea, tú y yo llegamos enfermos del alma delante de la presencia del Señor, porque era el pecado que estaba acabando con nuestra alma. Y me decía el Señor de que la enfermedad más mortal que está en el hombre es el pecado. O sea que el pecado es más mortal que aunque el coronavirus. Y hay solamente un antídoto que puede sanar a ti y a mí, y visita que me escucha. Solamente un antídoto, y tiene un nombre y se llama Jesucristo. Ese antídoto es el único que te puede a ti sanar de todas esas cosas que tú has venido haciendo todo este tiempo. Aún hay cosas que todavía estás haciendo, pero si tú permaneces en esa vid que es Cristo, entonces la vid te ayudará a que tú tengas ese poder para que tú domines tales cosas que no has podido dominar en tu vida. Vinimos desesperanzados delante de la presencia del Señor sin esperanza y sin Dios. Y pensábamos muchas veces de que Dios estaba allí. Pensábamos muchas veces aún de que nosotros éramos hijos de Dios practicando el mal. Pero cuando tú recibiste una palabra en Juan 12 que dice de que son aquellos que le da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Él, ¿verdad? Entonces ahí fue donde nosotros nos enfocamos, de que ciertamente estábamos equivocados. Y el Señor me decía, y me decía, recuérdale a mi pueblo, porque muchos de ellos se han olvidado todo lo que yo he venido haciendo en sus vidas. A muchos lo he bendecido y muchos se están portando muy pesados conmigo. Por eso hoy te invito, hermano y hermana, medita ahí donde estás y mira todo este tiempo en la cual tú has estado dentro del Señor y todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todas las maravillas que Dios ha hecho en tu casa, en tu esposo, en tus hijos, aún en ti misma, en ti mismo. Entonces, nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos de que en esta condición fue que nosotros llegamos a su presencia. Ninguno de nosotros buscamos al Señor por sí mismo. Nosotros lo buscamos, fue porque Él envió a alguien, porque Él vio tu condición, mujer, varón que me escucha, para poder ayudarnos. Porque tú y yo sabemos que nuestro socorro proviene de Él. Nuestro socorro no proviene del hombre. Nuestro socorro no proviene del sistema. Nuestro socorro no proviene del gobernador. No proviene del presidente. No proviene de ninguno. Nada de este mundo. Tu socorro y mi socorro proviene de Él. De la vid verdadera. Ahí es donde está la fuente de vida. Ahí es donde está tu respuesta. Ahí es donde está la esperanza que tú y yo necesitábamos. Y es Cristo Jesús. Jesús dijo a sus discípulos, el que está lavado no necesita, volver a lavarse o volver a limpiarse. ¿Por qué? Porque ya estamos limpios por la palabra de Él. Solamente Cristo dijo, solamente lo único que tienen que lavarse son los pies, porque ya ustedes están limpios, ¿verdad? Pero me decía el Señor que estamos limpios, pero no todos. Y cuando el Señor me dijo así que no todos estábamos limpios, yo empecé a preguntarle al Señor, ¿cómo así? Y empezó el Espíritu Santo a enseñarme y a decirme de que no todos estamos limpios, de que estamos juntos y revueltos, pero no todos.
estamos siendo santificados. No todos estamos siendo lavados, aunque muchos estamos escuchando su palabra. Y el Señor me decía de que muchos no están recibiendo, ¿verdad?, el mensaje como debe de recibirlo, con humildad, con reconocimiento que necesitan de esa palabra. Sino que muchos, aún me decía el Señor, muchos estamos nosotros mismos, muchos de nosotros estamos sacando nuestra propia doctrina. Y también me decía el Señor de que muchos de nosotros estamos caminando el Evangelio según como a nosotros nos parece y pensamos, porque es que todavía hay pensamientos humanos en nosotros. Todavía nos estamos dejando llevar por nuestra opinión humana, por lo que nosotros queremos o creemos que es así. Déjame decirte, hermano y hermana que me escucha, no es a tu manera, no es a tu voluntad, es a la voluntad del Padre. Cristo se hizo uno con el Padre y Cristo cada vez que hablaba, Él decía, las palabras que yo hablo, no las hablo yo, las habla el Padre. O sea, de que todo lo que Cristo enseñó es porque Cristo siempre estuvo unido al Padre, porque Cristo siempre permaneció pegado al Padre. Y eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros, estar pegado al Señor, estar unido al Señor. El Señor me decía, yo quiero de que ustedes se hagan uno conmigo, pero muchos se rehúsan de hacerlo porque están llevando su propia doctrina, están llevando sus propias creencias, están llevando sus propias opiniones. Nosotros debemos de arrepentirnos y volvernos nuevamente al Señor. Porque déjame decirte que mientras tú tengas vida en esta tierra, tienes esperanza de volverte al Señor y reconocer de lo que tú piensas no es lo correcto. Porque solamente Él es el que tiene pensamientos más altos que los tuyos. Él es el que tiene planes grandes para tu vida y para mi vida. Pero debemos de permanecer en Él, unidos. Dile al que está a tu lado, dale la importancia de permanecer unido a Jesús. Tú y yo debemos de darle esa importancia, mis queridos hermanos. Debemos de siempre, todos los días, pensar, meditar cómo tú y yo llegamos a los pies del Señor. Muchos llegamos fracasados, muchos llegamos con nuestros hogares destruidos. Y ahora actualmente, muchos, el Señor lo ha unido con su esposo, con sus hijos. Pero tú y yo debemos de ser agradecidos con el Señor. Vamos al segundo paso y es ser su discípulo. Ser su discípulo. Vamos a estar leyendo el versículo 8. Y dice así: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué quiere Dios que seamos? Esos buenos y verdaderos discípulos de Él. Cristo jamás se negó de lo que el Padre le comisionó. Todo lo que el Padre le demandó a Cristo, Él lo hizo. Cosa que a nosotros nos hace falta, a muchos de nosotros. Porque ciertamente muchos del pueblo de Dios sí están cumpliendo, ¿verdad?, con lo que Dios le ha entregado. Se han esforzado
se están esforzando, se están sacrificando. Y aún lo que más me impacta es porque a través de lo que estamos viviendo actualmente, de este coronavirus, de este encerramiento, ¿verdad? Que no teníamos, esa libertad que teníamos anteriormente en el sistema de que nosotros podíamos estar en todo lugar, ¿verdad? Pero ahora hay algo restringido y es guardar nuestra salud, porque si tú obedeces y si yo obedezco, entonces esa enfermedad no te tocará tu morada y tampoco me tocará la mía. Nosotros debemos de someternos, debemos de hacer la voluntad del Señor, pero ciertamente hay hermanos que sí están cumpliendo con lo que Dios le ha dicho. Y lastimosamente te digo a ti, hermano y hermana que me escucha, hay otros que no lo están haciendo, porque ciertamente, como dije al principio, se han basado en su propia opinión humana. Para nosotros ser un buen discípulo, ¿verdad? Primeramente somos alumnos y estudiantes, para que el maestro nos enseñe lo que tiene que enseñarnos. Porque un alumno no nace sabiendo todas las cosas, si no estudia. Si tú y yo estudiamos, ¿verdad? Entonces nuestro maestro nos va a enseñar. Pero lo más importante es que todo lo que nuestro maestro nos diga, nosotros lo atesoremos y lo practiquemos. Un discípulo es un alumno y un estudiante. Un discípulo recibe las enseñanzas de su maestro. Te hago una pregunta, pueblo de Dios. ¿Estás recibiendo las enseñanzas que el maestro te está dando? ¿La estás atesorando? ¿La estás guardando? ¿Verdad? Y la estás siguiendo. ¿La estás defendiendo? Y estás siendo responsable con lo que Él te ha dado. Debemos de meditar, porque un discípulo, un buen discípulo, se le ve los frutos, se le ve el cambio, se le ve el nuevo nacimiento a un buen discípulo. El tercer paso es darle fruto. ¿Darle fruto a quién? A Él, al que te está alimentando. Que está alimentando nuestra alma para que tu alma y mi alma sea salva. Al que nos está direccionando y nos está diciendo, por ahí no, porque Él sabe lo que va a acontecer más adelante. Al que nos ayuda a que hagamos un pare en nuestra locura, porque muchas veces se nos mete en una locura en nuestra mente y aún acabamos por hacerlo. Vamos a estar leyendo del versículo 4 al versículo 7. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay un beneficio si tú y yo cumplimos. Aquí hay un beneficio en la cual Dios nos está brindando a todos aquellos que sean obedientes, porque la obediencia trae recompensa. Si tú y yo obedecemos lo que hoy el Señor nos está diciendo a través de su palabra, si tú y yo permanecemos en esa vid, entonces dice la palabra, y todo lo que tú y yo necesitamos, Dios será hecho. Pero sobre todo más, el Señor me llevaba, era el pedir, todo era en nuestros desafíos, porque ciertamente tú y yo estamos viviendo muchos desafíos. Tú y yo estamos viviendo muchas situaciones
entre comillas, tremendas. Pero digo entre comillas porque el que tú y yo tenemos es más grande que lo que tú y yo estamos viviendo. Si nosotros reconocemos que es así, entonces vamos a ver estos desafíos pequeños. Pero cuando nosotros no estamos pegados a la vid, esos desafíos los vemos grandes. Y llega el miedo y nos arropa porque pensamos de que ya de ahí no somos más nada, de que ya Dios nos abandonó, de que ya Dios no nos escucha. Porque ciertamente muchos de nosotros no hemos dicho de que nos sentimos solos, de que estamos solos, de que Dios me ha abandonado, de que Dios no me escucha. Déjame decirte, Dios sí te escucha. No pronuncie eso, que no salga eso de tu boca, porque tú y yo nos hacemos mentirosos, porque la palabra de Dios me enseña que Cristo dijo, estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. O sea que Cristo no miente. Cuando Él dijo esa palabra, es porque Él está con nosotros. Aún en los problemas más grandes, Él está más cerca de nosotros. Pero cuando llegan estos problemas, es cuando nosotros más nos alejamos de Él, en vez de permanecer y unido a Él. Tú y yo debemos de permanecer unidos a Él. Y aquí la palabra me enseña de que, dice el versículo 6, aquí me impacta algo, me dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Aquí me enseña de que solamente aquellas personas que no permanecen en Cristo Jesús, en la vid, ¿verdad?, son estas ramas inútiles. Estas ramas son es tipología de personas que entre comillas siguen al Señor, entre comillas guardan su palabra, entre comillas están haciendo su voluntad, pero estamos haciendo nuestra propia voluntad, porque eso se ve. La palabra de Dios me enseña de que por sus frutos los conoceréis. Sin tanta pelea. Nosotros solamente vemos a los que dicen ser de Cristo en sus frutos. A los verdaderos discípulos se conocen en sus frutos, en su forma de hablar, en su forma de actuar, ¿verdad?, en su forma de dirigirse a otros. En esto conocemos de que quién es el verdadero discípulo de Dios y quién no. Por eso el título de hoy es Juntos y Revueltos, porque en esos juntos y revueltos también hay trigo y cizaña. No todos estamos siendo limpiados, no todos estamos siendo santificados por nuestra propia opinión humana, que es la que nos está sacando del redil, que es la que nos está desviando del camino correcto. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no viene primeramente a mí. Si tú y yo no llegamos primeramente a Cristo, ¿cómo tú dices que está pegado a la vid? ¿Cómo yo digo que estoy pegada a la vid cuando estamos mostrando otros frutos? Estamos mostrando los frutos que teníamos anteriormente. Estamos mostrando los frutos que teníamos cuando éramos la vieja creación. A muchos se nos ve esos frutos. Por eso hoy te invito, pueblo de Dios y visita que me escucha. Te invito a que permanezca en Jesús. Permanece unido al Señor. Dice la palabra de que cuando tú y yo llevamos mucho fruto, ¿verdad?, en esto glorificamos al Padre. Ahí glorificamos a Dios. ¿Cómo puedes darle fruto al Señor? Permaneciendo en Él. No dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. No dejar de orar. No dejar de leer la palabra. Cuando tú y yo dejamos de leer la palabra, cuando tú y yo dejamos de congregarnos, cuando tú y yo dejamos, ¿verdad?, de estar en su presencia, de orar, ¿verdad?, esto hace de que se vean los frutos no de Dios, sino los frutos que teníamos en el mundo.
¿De qué otra forma puedes dar fruto? Teniendo un verdadero compromiso con Jesús. Eso produce fruto. Cuando tú y yo tenemos un verdadero compromiso con Él, entonces eso hace que produzca fruto en nosotros. La vid es la fuente y el sustento de la vida de las ramas. Y la rama, para dar fruto y mantenerse con vida, debe estar injertado en Él. O sea que para que tú y yo tengamos vida, porque la palabra me enseña de que el que da vida y vida en abundancia es Jesucristo. Y si tú permaneces en esa vid, yo permanezco en esa vid, entonces tú y yo siempre vamos a tener vida eterna. Dile al que está a tu lado, darle la importancia de permanecer unido a Jesús. Te invito, mis queridos hermanos, de que medites en lo que hoy el Señor nos está diciendo a través de esta palabra. Porque ciertamente cuando el Señor me la dio y yo me puse a estudiarla, primeramente me confrontó a mí. Yo tengo que dar fruto de arrepentimientos, de verdad. Tengo que ser, tú y yo vamos a proponernos de ser esos verdaderos discípulos. Tú y yo vamos a proponernos de ser esas ramas que están injertadas en ese árbol de vid y que jamás vamos a ser secos, vamos a estar secos, vamos a ser quemados. Porque la palabra me enseña de que el que permanece en la vid jamás se secará. Siempre va a estar rebeldecido y siempre va a dar frutos. Vamos a estar orando. Te invito a orar. Cierra tus oídos ahí donde está. Levanta tus manos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, bendito Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque fui confrontada con ella, bendito Rey. Te pido perdón, Señor, y perdón por tu pueblo, Señor. Por todas las veces que nos hemos rebeldizado contigo, Señor. Por todas las veces, Señor, que, Dios mío, no hemos querido, oh bendito Rey, hacer tu voluntad, Padre Santo. Por todas las veces, Señor, que no hemos querido tomar esa responsabilidad en la cual tú nos has entregado, Señor. Te pido que nos ayude, Señor, a tu pueblo, Padre. Que me ayude a mí, bendito Dios, a hacer tu voluntad verdaderamente, Señor. Que tu palabra, bendito Dios, corra como río de agua viva en nuestro interior, Padre amado. Ayúdanos a permanecer en la vid, Señor. Ayúdanos a estar unidos a ti, mi Cristo. Gracias te damos, Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos, Señor. Los bendigo grande y abundantemente en sus vidas espiritual, Señor, porque es lo primero, lo primordial que nosotros debemos, oh Padre de la Gloria, pedirte a ti sabiduría, Señor, entendimiento para poner en práctica tu palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.